Hoy, como dice ahí, está en la pantalla y lo tiene usted en su hojita para que sea algo que cale, que quede bien penetrado en sus pensamientos. Hoy vamos a hablar sobre un tema difícil, un tema que nos va a enfrentar a nosotros mismos como iglesia, pero también que la palabra de Dios nos enseña de esta situación o de lo que estamos viviendo en estos tiempos los seres humanos. Hoy vamos a hablar de la mega farsa. Wow, un título directo, ¿verdad? Un título ¿de qué será el tema de hoy? Ok, el tema de hoy es la mega farsa. Usted sabe que hay muchas, pero muchísimas personas en el mundo que están tratando de engañar al verdadero pueblo de Dios. Están siendo engañados, pero la Biblia nos advierte, la Biblia nos hace ver que debemos de estar preparados, que debemos de estar alertas sobre estos temas. Hay personas en el mundo, iglesias en el mundo, que con el nombre de Cristo están predicando un falso evangelio. También están tomándose atribuciones de poderes que no le pertenecen o que no le pertenecen a Dios, sino que le pertenecen a Satanás. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que estar alertas sobre los falsos testigos de Dios, Y como Iglesia Bautista Vida, nuestra intención no es juzgar a ninguna otra iglesia. No tenemos la autoridad de juzgar a nadie. Tenemos la autoridad de proclamar la verdad que hay en Jesucristo y su palabra. Con estos mensajes no queremos decir usted es de Dios y usted no es de Dios. Ese es el poder y la autoridad absoluta que tiene solo Jesucristo. Pero somos llamados a decir y compartir la verdad. ¿Cómo vamos a identificar a estas personas o a estas iglesias o estos grupos religiosos que están predicando una verdad que no es correcta? Bueno, tenemos que ir fielmente a la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos guíe a la palabra de Dios, pero de una manera correcta, una doctrina sana, correcta, no una doctrina o una enseñanza que sea utilizada para mi propio beneficio o para el beneficio de algunas pocas personas, sino realmente una enseñanza correcta y verdadera. Vamos a empezar en Proverbios capítulo 6, ahí en el verso 16 al 19. Hay varias características, ¿verdad? Hay varias características como uno puede ir reconociendo a estos grupos falsos o a personas que desdichadamente fueron mal endoctrinados o mal enseñados y están cayendo y cometiendo estos errores. Ahora, iglesia, mis amigos, tenemos que tener cuidado nosotros como pueblo de Dios de no caer en estos mismos errores, porque todos, pero cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nos descuidamos, le podemos fallar a Dios. Empezando ahí en el verso 16 dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Wow, toda una lista de advertencias, de cosas que Dios hace la aclaración, odia y detesta, que no le agradan a Dios. Usted sabe que la población mundial aproximadamente son de 7 billones de personas. Poco más, poco menos, por ahí andan los números. La población de personas en el mundo con el título de cristianos está creciendo grandemente en el mundo. Escuchamos, están matando cristianos aquí, está sucediendo cosas con cristianos por allá, iglesias por todo el mundo. Pero ¿qué tan real son esas iglesias? ¿Qué tan verdaderas son esas iglesias que están rodeando al mundo entero? Usted sabe que la astucia de Satanás, él se está involucrando dentro de la iglesia. Él está metiéndose dentro de la iglesia. Hay un dicho que dice que el que no puede contra ellos, pues úneteles. Esa es una estrategia que Satanás está utilizando. Está hoy mismo, muchos
se están congregando y no tienen la idea de que lo que van a escuchar es una falsa doctrina. Imagínense. Ahora, la pregunta que hemos hecho en esta serie al comenzar: las personas que fueron mal indoctrinados, las personas que fueron mal enseñadas, o las creencias que tienen otras personas en otros países, como los que creen en Buda, o los que creen en otros profetas, o los que tienen otros tipos de religiones, ¿de quién es culpa que ellos crean y piensen en estas cosas? ¿Por culpa del diablo? ¿Por culpa de estos líderes que están enseñando estas cosas? ¿O es culpa de ellos? ¿Qué piensa usted, mi amigo? ¿Qué piensa? Ok, preste atención a la palabra de Dios y vamos a continuar, ¿verdad? Dije que iba a hacer varias preguntas durante esta serie. Ojalá que usted esté alerta y ojalá que usted tenga la respuesta a esas preguntas, ¿verdad? Entonces, Dios está distrayendo, el Satanás está distrayendo y Dios está alerta y Dios quiere que nosotros estemos alertas y que reconozcamos a estos tipos de personas. Y la lista ahí en Proverbios nos dice, Él odia a los arrogantes. Cuidado con estas personas arrogantes, cuidado nosotros con caer en ser personas arrogantes. Hay personas que predican el nombre de Dios y están más exaltados que Dios mismo. Las personas están poniendo a estos hombres, a estos pastores, a estos líderes por encima del mismo Hijo de Dios. El enfoque de estas iglesias no es Cristo. Aquí en nosotros en nuestra iglesia hemos predicado una y otra vez. Somos simples hombres, siervos del Señor que Dios nos ha escogido, pero nunca podríamos estar por encima de Jesucristo. Jesucristo es el pastor de nuestra iglesia. Otra de las cosas que dicen, son mentirosos, mienten, no tienen verdad, tienen verdad a medias, tienen la palabra de Dios y utilizan la palabra de Dios para mentir. Lo vimos en el primer mensaje, Satanás hablando a Eva, diciéndole, Eva, ¿quién dice que morirás? Una mentira, pero también dijo una verdad, conocerán el bien y el mal. O sea que utilizó una mentira y utilizó una verdad. Hay iglesias en el mundo que tienen la verdad, como dije anteriormente, para mentir. Después, dice ahí en la lista, matan a los inocentes. Y usted puede pensar que solo es una muerte física, pero sabe, si predicamos un evangelio, una noticia que no es la correcta, mataremos a las personas espiritualmente, porque no conocerán la verdad de Cristo. Entonces las iglesias tienen una responsabilidad de predicar la verdad, la vida. Nuestro título en nuestra iglesia, somos la iglesia vida. ¿Por qué? Porque el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y vida a través de Jesucristo. 4, traman el mal, planean lo malo. Ellos están tramando lo mal, a escondidas están haciendo lo malo. Y muchas veces las pobres ovejas ni siquiera se dan cuenta de lo que está siendo planeado. 5, ahí, solo en Proverbios, todas estas cosas, desean hacer lo malo. Hay deseo en sus corazones de poder hacer lo malo. 6, testigos falsos. Son falsos testigos de Dios. Si hay una iglesia donde predica que la salvación se puede perder, mi hermano, déjeme decirle que eso es una falsedad. La salvación no está en manos de seres humanos, está en las manos de Jesucristo, nuestro Salvador. También predican otras cosas y predican a otros salvadores, o que hay otros caminos para poder llegar a ser salvo o llegar a los pies del Señor. 7, siembran discordia en la familia de Dios. Ponen ahí la discordia en la familia de Dios y todo se puede convertir en un caos. Por eso necesitamos, mis amigos, estar alertas. Vamos a tener un video, un pequeño video nuevamente para que usted preste atención, ¿verdad? Recuerde, este video, ¿qué queremos como iglesia con estos videos? Captar su atención, captar la atención de ustedes y de otras personas que no conocen a Jesucristo y que puedan ser atraídos. La palabra de Dios dice que en Juan 4:19 que vengan y les enseñaré a ser pescadores de personas.
Eso es lo que queremos, enganchar, que las personas conozcan de Jesucristo. Y estamos usando cosas prácticas como este video para que podamos realmente enfocar y prestar bastante atención. Ahora, lo que un cristiano debe prestar más atención es a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Vamos a ver el video y después vamos a hablar de las cosas que están sucediendo. ¿Por qué las personas están tomando estas malas decisiones y por qué las iglesias están predicando estas cosas? Ok, Satanán, aquí de nuevo yo con unas preguntas para usted. Ok, muy bien, dale. Ok, hay muchas personas y nosotros en la iglesia más bien creemos de que hay muchas megafarsas, muchas cosas que hasta en las mismas iglesias se están diciendo, algunos pastores están predicando. Quiero saber si es culpa suya. La gente dice que todo esto es por culpa del diablo. No siga. Esto no es culpa mía. Ustedes mismos siembran distracciones, siembran discordia entre sus iglesias, crean doctrinas diferentes. Todas, sí, soy un cristianito. Por Dios, mira estos ejemplos. Y después hablamos para que vea. Ok, vamos a mirar. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Pero eso no vale $1,000 ni $500. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Ok. ¿A quién se lo entregan? Sí. Tú apunta todos tus datos y la organización se encarga. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. Ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpa. Ok. Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra, pase. Camina y pase. Padre, toca a la gente que nos está viendo, los que están llamando, sánalos de una vez, Señor. Están pactando, no tienen la semilla en el granero, ya tú la bendijiste, Señor. Haz un voto, trae una semilla, honra a Dios y vas a ver cómo Dios te contesta. Si necesitas una cosecha, creas a la palabra de Dios, sembrarás una semilla y verás cómo cosas tremendas te van a suceder. ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿Quién sos vos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñar, es una verdad. Esto es culpa suya. Realmente estas personas hacen estas cosas por culpa suya. Lo acabas de ver. No te lo acabo de mostrar en unos videos. O sea, ¿qué va a ser culpa mía que estos pastorcitos se crean dioses? Se crean más que cualquier otra persona. Se hacen ricos con su fe. Cristianito, ponete las pilas, o sea, ponete chispa. Pensá, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Verdad? Eso es una cosa. Asesinos y gente, ellos andan robando, andan haciendo un montón de cuestiones. Hay muchos drogadictos, son enfermos mentales. Yo no tengo que ver absolutamente nada con eso. O sea, ejemplo, yo no le doy la droga a un chiquito para que fume. Yo soy el Chapo. Yo voy
grande, yo soy grande. Yo no soy el distribuidor chiquitito, yo soy grande. Es para que usted entienda cómo es que yo me manejo más o menos. Todo eso que usted me está diciendo, eso no es culpa mía. No es culpa suya. Usted simplemente está siguiendo su fe. Pero la persona que está creando, la persona que yo estoy mandando realmente, porque así es, porque él se cree más, porque él quiere ser más que otras personas, porque se está haciendo rico de lo que usted, como pobre individuo, está creyendo. Eso sí, yo voy a admitir que sí lo hago. Sí lo hago. Ese montón de arrogantes, de gente que se cree más, sí, son parte de lo que yo hago. Puede ser que ellos no crean o no se nombren satánicos, por así decirlo, pero lo que están haciendo es mal, está mal. Ellos lo saben, se están haciendo ricos de la fe. Y eso a mí me sirve. ¿Por qué? Van a llegar donde mí, tarde o temprano van a llegar donde mí. Eso es más o menos. Qué increíble, ¿verdad, amigo? Usted dice, se volvieron locos ahí en la iglesia poniendo sus videos. Pero todos pasan viendo sus videos en internet. Todos saben que esto es una realidad. ¿Cómo puede? Y como si fuera peor, no es mi intención juzgar, pero cuidado, amigo, esté alerta. Usted vio el nombre que estaba escrito en el primer video, donde sonaban las monedas. El nombre de Cristo era el título que estaba en la parte de atrás, cuando lo que se estaba diciendo adelante era una completa blasfemia. Este predicador famoso, Cash Luna, no es solo una de las cosas, de las blasfemias que ha dicho. Ha dicho que él mismo se ha transfigurado como lo hizo Jesucristo. Tira la palabra de Dios y dice que hay una línea espiritual que no pueden cruzar. Cuando la Biblia no enseña que ningún cristiano, un hijo de Dios, tiene tales poderes, aun cuando sean unas farsas. Mis amigos, y les digo cuidado y alerta, porque muchos aquí hasta en nuestra propia iglesia a veces compartimos cosas que un blasfemo como Cash Luna está predicando. Tiene cierta verdad, claro, predica cosas de la palabra de Dios, pero lo mismo hace Satanás. ¿Vos crees, amigo, que Satanás no sabe la palabra de Dios? Satanás la sabe mejor que muchos de nosotros aquí. Por eso es que la utiliza para poder hacer sus planes diabólicos. Por eso hay que estar alerta, hay que estar cuidado. Ahora, eso es una pequeña muestra de las cosas que están pasando en el mundo. Pero ¿de quién es culpa todo esto? Pues es culpa del diablo. Pues sí. Pero no solo el diablo es culpable de todas estas cosas. Hablaba esta semana en el estudio bíblico el viernes que tuvimos una muy buena bendición el viernes. Y hablamos de 3 culpables: Satanás, Adán y Eva, y un solo justo. 3 culpables, un justo. ¿Por culpa de quién suceden todas estas cosas? Muchos caen en el error hasta de culpar a Dios por muchas de las cosas malas que pasan y suceden en el mundo. Por eso, mi amigo, no se deje engañar. Permita que el Espíritu Santo le guíe a la verdad. Otros piensan y predican: no, son los espíritus malignos que están cayendo sobre mí. Es el espíritu de la pobreza, el espíritu de la avaricia, el espíritu de la arrogancia, y espíritus por aquí y espíritus por allá. Mi amigo, la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Si tenemos a Cristo como Salvador, no hay cabida para espíritus malignos. Si usted tiene al Espíritu Santo en su vida, no hay cabida, porque Dios y Satanás no se mezclan. Son como agua y aceite. Entonces no crea esa falsa doctrina y ese engaño de que son espíritus aquí y espíritus allá que están atacando su vida. Hay situaciones difíciles. Usted tiene pecado igual que yo, y
Por eso debemos de estar alertas. La Biblia nos advierte de nuestro pecado y que por eso debemos de ser santos como Dios es santo. Pero no se deje engañar como otros quieren hacerlo, porque son falsas doctrinas y engaños de Satanás. La palabra de Dios ya de antemano nos ha advertido de estas situaciones, pero caminamos en el mundo como despistadamente. ¿Por qué despistados? Porque Satanás sabe más de la Biblia que yo. Porque yo como hijo de Dios no paso tiempo con la palabra. Necesita mi amigo en todo momento la palabra de Dios. ¿Sabe que esta serie, por culpa del diablo, el enfoque no es Satanás? El enfoque es Jesucristo, nuestro Salvador. Y el enfoque es su palabra. Ese es el verdadero enfoque de esta serie. Advertidos hemos sido. Gálatas 1:8, lo tenemos en la pantalla y quiero leerlo para todos ustedes. Si tiene su Biblia a mano, compruébelo usted mismo, pero véalo aquí también en la pantalla, y si no, por favor no se distraiga. Escuche lo que dice Gálatas 1:8. Si alguien lleva, ya sea a nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica una buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Wow. Si se predica un evangelio que no es la buena noticia de Cristo, que es diferente, aunque sea lo mínimo, diferente a la buena noticia que Cristo nos ha dado, es un maldito. Wow. Qué palabrota dije en la iglesia. Pues mi amigo, eso dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Por eso cuidado lo que estamos escuchando entre semana. Cuidado con los pastores que estamos escuchando. Cuidado, porque pueden ser engaños, pueden ser falsas doctrinas. Pero ¿cómo lo sabemos? Debe de comprobarlo. Debe de comprobarlo. He dicho esto una y otra vez. Es más fácil prender el radio o prender la tele para escuchar un mensaje que tomar la Biblia entre semana y leerla. Es más fácil. Y nada más prendo el tele ahí y ya veo un pastor ahí predicando. Y no estoy diciendo que todos los predicadores que están en la tele o en la radio son malos. Yo, a su servidor y otros pastores hemos tenido la oportunidad de ir a la radio y poder predicar la palabra de Dios. No todo lo que se escucha ahí es malo. Pero ¿cómo lo vamos a identificar si es bueno o es malo? Usted debe de conocer la palabra. Debe de conocer la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, ahí en el verso 4, vea lo que nos dice. Compruébelo usted mismo, escúchelo, véalo en la pantalla, abra su Biblia y lo comprueba. Si no, anótelo, llegue a su casa y verifique que lo que le estoy diciendo es la verdad de la palabra de Dios. Advertencias contra los falsos maestros. Vea qué belleza es la palabra de Dios y cómo nos advierte. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Somos advertidos por la palabra de Dios de lo que es verdad y lo que es mentira. No todo el que dice venir en el nombre del Señor es de Dios. Si un hombre, sea su título, sea Cash Luna o sea cualquier otra persona, dice un evangelio o enseña una enseñanza que no es la de Cristo, lo digo otra vez, dice la palabra de Dios, que si ellos o yo mismo o hasta un ángel predica algo que no es verdadero, es un maldito. Mis hermanos, tengamos cuidado, estemos alertas. Sabemos qué clase de enemigo enfrentamos si conocemos la palabra de Dios. Amigos, si tiene a Jesús como su Señor y pasa tiempo con la palabra de Dios, no debe de preocuparse por estas cosas. No le van a meter gato por liebre. Usted va a saber lo que es verdad y lo que es realmente mentira. ¿Por qué pecamos? Por culpa del diablo. ¿Qué creen? Quiero ver sus caras. Todo el ser humano que peca es por culpa del diablo. Ajá. ¿Quién levanta la mano y dice, sí, la culpa es del diablo?
Ok, hay solo una persona. ¿Quién levanta la mano y dice que es por culpa de los falsos maestros? Solo una persona. Uno me engañó, se estaba rascando la cabeza. ¿Quién me levanta la mano y dice que es por su propia culpa? ¡Wow! Ok. Hubo una persona que levantó 3 veces la mano. ¿Sabe qué, mi amigo? Qué bien que lo hizo. Porque aquí en la iglesia no vamos a declarar a Satanás inocente. Ya la palabra de Dios nos advierte quién es Satanás. No vamos a declarar inocentes a los falsos testigos, pero tampoco nos vamos a declarar inocentes cuando tomamos malas decisiones. Entonces, mi amigo que levantó la mano 3 veces, que Dios le bendiga, porque está leyendo la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 en el verso 13. Vea lo que nos dice. Las tentaciones que enfrentamos en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. Siempre, pero siempre un hijo de Dios tiene la salida para no caer en la tentación. Siempre, porque Dios, dice aquí la palabra, es fiel. Dice la palabra que Dios, ¿qué es? Es fiel, Dios es fiel realmente, y Él no va a permitir que nosotros, o no desea que nosotros más bien como hijos de Dios, estemos cayendo en las trampas de Satanás. Dios es fiel. Entonces, si siempre hay una salida, ¿por qué pecamos? Y lo más fácil es decir, por culpa del diablo. Wow, mi amigo, pase tiempo con la palabra de Dios. Recuerde el mensaje 1, las herramientas que Dios nos ha dado para poder enfrentar a nuestro enemigo. Todo hijo de Dios tiene una oportunidad de resistir. Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Muchos dicen, no, enfrente a Satanás. Satanás, declaro que debes de irte de aquí, o te reprendo, Satanás. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde nos enseña que debemos de enfrentar a Satanás? La Biblia nos enseña que ni Jesús mismo utilizó estas palabras contra Satanás. En la serie más adelante vamos a ver cómo tenemos que tener cuidado de esas creencias que podemos estar enfrentando a Satanás. ¿Sabe cuál es su responsabilidad y mi responsabilidad? No enfrentar a Satanás, es ir y dar la buena noticia de Jesucristo. Vivimos bajo la protección de Dios. Y como dije anteriormente, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, los espíritus del maligno no pueden afectarnos. No pueden afectarnos. Solamente si se aparta de la palabra de Dios y cree falsas doctrinas, puede llegar a experimentar consecuencias de su propio y mi propio pecado. Por eso es tan importante pasar tiempo con la palabra de Dios. Basados ahí en Primera de Corintios, tenemos una responsabilidad de siempre hacer lo que le agrada al Señor. Número 1, en esta mañana ahí en su hojita, dice, para enfrentar el mal, lo mejor es la palabra de Dios. Para enfrentar el mal, lo mejor es la palabra de Dios. ¿Por qué cree que recomendamos siempre entre semana a jóvenes, niños, adultos? Pase tiempo leyendo la palabra de Dios. Voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos han leído 1 hora esta semana la palabra de Dios? Levánteme su mano. No me la levante. Habían unos que ya estaban levantándola. Bueno, gloria a Dios. Mi intención no es avergonzar a nadie. Mi intención es que usted escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica. Qué bueno que usted tuvo la firmeza inmediatamente de decir así, ¿verdad? Pero tal vez hoy en esta mañana hay algunos que no. Ojalá que hoy mismo usted pueda despertar y entender la importancia que es pasar tiempo con la palabra de Dios. El ejemplo de Jesucristo, no hay nadie como Él. ¿Qué hizo Jesucristo para enfrentar a Satanás? Si usted cree que si hasta lo que he dicho, no todo está de acuerdo conmigo, vamos a la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo le guíe a la verdad en ella. Mateo capítulo 4, en el verso 4, aquí lo tenemos en la pantalla también.
Vea cómo Jesús enfrentó a Satanás. Vamos a ir lentamente para que preste atención. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Qué raro que el Espíritu lleve a Jesús al desierto para que lo tiente el diablo. Sabe que Él quería enseñarnos a nosotros cómo enfrentar a Satanás. Este fue el motivo, uno de los motivos principales por qué el Espíritu guió a Jesús ahí. Para que hoy mismo podamos ver la palabra de Dios y saber cómo debemos de enfrentar a Satanás. Sigue diciendo en el verso 2, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue el enfrentamiento aquí? La palabra de Dios. No, la palabra de Dios fue el enfrentamiento. Algo extra, como dice Pastor Randy, la feria. Usted sabe que así como Satanás lo hizo con Jesús, quiere hacerlo con usted. Dice que vio la necesidad que había en ese momento en Jesús porque tenía hambre. ¿Y qué le ofreció? Que convirtiera las piedras en pan, porque el pan le iba a satisfacer. Usted sabe que Satanás usa esa misma herramienta con usted cuando hay necesidad en su casa, cuando tiene problemas con su esposo, cuando tiene problemas con su esposa, cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay problemas en el fútbol, en cualquier cosa, hasta en lo más cotidiano. Satanás va a usar esa herramienta para que usted caiga. Pero Jesús dijo, no, las Escrituras dicen. Sigue diciendo ahí en el verso 5, después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¡Wow! Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¡Wow! Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré esto, dijo, si te arrodillas y me adorarás. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Mis amigos, 3 veces Jesús dijo, las Escrituras dicen. ¿Dónde está la herramienta para enfrentar a Satanás? ¿Cómo tenemos que enfrentar a Satanás? La palabra de Dios. Ahí está la respuesta. La palabra de Dios. No es usted el que tiene que ir a enfrentar cara a cara a Satanás. Un hombre que, lo dije en el primer mensaje, la mayorcita aquí, doña Deyanira, es nuestra amada hermana en Cristo, creo que mayor en este grupo. Pero ni ella tiene 100 años. Y Satanás fue creado antes que el tiempo fuera creado. Y pretendemos tener un encuentro cara a cara con Satanás. No caiga en el error. Las Escrituras dicen que no caiga en ese error de creer eso. Mi amigo, no reemplace la palabra de Dios por otras cosas. Vuelvo, tristemente hay iglesias donde hay 3 horas de música. Y no estoy diciendo que la adoración a Dios no es mala, tuvimos 5 cantos. Voy a sacar la paleta, lástima que algunos no llegaron a los 5, ¿verdad? Por culpa del diablo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Aquí en la iglesia tenemos adoración. Y tenemos unos cantos. Pero nunca vamos a reemplazar los cantos con la palabra de Dios.
Hay pastores que se les ocurre, no, hoy no vamos a tener prédica, hoy vamos a hacer un culto de solo adoración. Y la palabra de Dios, lo que necesitamos para nuestra vida, lo más importante, lo sustituimos. Pero ¿sabe qué? Es una herramienta de Satanás. Él quiere que la palabra de Dios sea sustituida. Salmo 91, 11 y 12. No está en la pantalla, mi amigo. ¿Por qué? Porque Satanás lo sabe de memoria. Fue el salmo que le dijo a Jesús, el Salmo 91, el que le mencionó a Jesús y le dijo, él mismo le dijo, pues las escrituras dicen, Él ordenará que sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Salmo 91, 11 y 12. Satanás usó la palabra de Dios para tratar de tentar a Jesús. ¿Usted cree que los falsos testigos de Dios no están usando la palabra de Dios para hacer las cosas que a Satanás le encantan? Si usted no cree eso, realmente tiene que pasar tiempo orando y tiempo con la palabra de Dios. Permita que el Espíritu Santo le guíe a la verdad. Si Satanás usó la palabra de Dios para engañar, no crea que muchas iglesias en el mundo entero están haciendo lo mismo, usando la palabra de Dios para engañar al rebaño, al pueblo de Dios. ¿Sabe que en el mundo más o menos se están vendiendo como 6 billones de Biblias? Increíble. Gracias a Dios que se está sucediendo esto. 6 billones, imagínense, de Biblias. Casi una Biblia por persona. Pero ¿sabe que esto puede ser un espejismo? ¿Por qué? Porque las personas no tienen una Biblia. Y si la tienen, ni siquiera la leen. Pero hay unos astutos que están viendo un buen negocio en vender Biblias. Gracias a Dios que venden Biblias, si no yo no tuviera esta en mi mano. Yo no tengo la capacidad de hacer la Biblia. Pero hay unos que están utilizando un buen negocio de vender Biblias, simplemente por negocio. ¿Usted cree que no hay iglesias que están haciendo eso mismo hoy en día? La gente está harta, los que no han puesto su confianza en Jesús están hartos de escuchar de los cristianos. Porque ven a pastores robando el dinero de las ofrendas, ven a pastores robando el dinero de los diezmos. Y qué triste, porque está siendo ensuciado el nombre de Jesús. Pero sabe, Jesús es Dios. Y algún día, como dice su palabra, no habrá ni una sola rodilla que no se doblará ante Él. Y tendrá que afirmar que Jesús es Dios. Entonces, mi amigo, identifique a estas personas. No crea en todo lo que escucha, sino antes lo ha comprobado en la palabra de Dios. No importa lo que otros estén haciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta iglesia? Hacer la buena voluntad de Dios, hablar a otros de Cristo, empezar, no solo los pastores, todos debemos de empezar a pastorear el rebaño de Dios. Muchas personas en el mundo no tienen esperanza y nosotros tenemos esperanza. Vivamos una vida llena de esperanza, pero que nuestras acciones nos demuestren que realmente creemos en Dios. Y este es el punto número 2 en su hojita. Seguir pastoreando. Necesitamos seguir haciendo esto. Necesitamos seguir apoyando a nuestro pastor allá en Panamá. Muchos de nosotros hemos olvidado las misiones en nuestra iglesia. Piense si lo que estoy diciendo es mentira o es verdad. ¿Cuánto tiempo tenemos de no decir, que vamos a poner esto para las misiones en la iglesia? O algunos ni que está hablando el pastor de misiones. ¿Qué es eso? Usted sabe que esta iglesia tiene un pastor misionero en Panamá. Y él no está robando las ofrendas en Panamá, o está escuchando el sonido de las monedas que hablan, ¿verdad? Él no tiene tiempo para esas tonterías. Él está predicando la verdad de Cristo. Pero él, mientras predica, necesita comer y sostener a su familia. Y la Biblia nos enseña que nosotros como iglesia debemos de ser parte de su sustento. Otros están robando las ofrendas y los diezmos, ya sabemos, es una realidad. Pero en esta iglesia le garantizo que eso no es así.
Lo poco que recibe esta iglesia es invertido en cada cosa de esta iglesia. Lo hemos dicho una y otra vez. Su servidor como pastor y el pastor misionero, Randy, no recibimos un sueldo de esta iglesia. Esta iglesia no tiene la capacidad bueno, yo no sé si no tiene la capacidad para sostenernos. Sería un buen tema para reflexionar. No la tiene ahora por culpa del diablo, dicen algunos. Pero puede ser que más adelante la tenga. Mi amigo, siga pastoreando, siga leyendo la palabra de Dios. Vea Ezequiel capítulo 34 en el verso, vamos a arrancar en el verso 2. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben leche, se visten con lana y matan los mejores animales, pero dejan sus rebaños que pasen hambre. No cuidan a los débiles, no se han ocupado de los enfermos y no han vendado las heridas. No salieron a buscar a los descarriadas ni perdidas. En cambio, los gobernaron con mano dura y con crueldad. Y hago un buen ejemplo en esta parte. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Este es el título para alguien que predica una noticia que no es la de Cristo. Es un animal salvaje. Y este es el título que usa la palabra de Dios. Y más adelante lo vuelve a utilizar. Y dice, han deambulado por las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Vea, después de hoy hay un mundo entero, o un Tres Ríos entero al menos, que necesita que lo vayamos a buscar. Que necesita, tal vez el vecino de la par, el vecino del frente, mi primo, mi compañero de trabajo, mi amigo, necesita que yo le hable de Cristo, que yo salga y lo busque y le hable a Él. Qué importante que es la palabra de Dios. En el verso 7 dice, por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonarán a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se preocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por eso, por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Algún día estos mentirosos, estos falsos predicadores ya no van a poder seguir haciendo esto con el rebaño de Dios. Por eso no se estrese usted, mi amigo, si ellos están haciendo esto o no. Haga usted lo que es correcto, haga usted lo que es justo, pero no se deje engañar por falsas doctrinas y falsos predicadores. Nos toca cuidar al débil, nos toca cuidar a los enfermos, nos toca cuidar sus heridas, nos toca compartir la buena voluntad de Dios y la buena noticia de Jesucristo. Y este es el último punto para finalizar en esta mañana. Compartir la buena noticia acerca del reino de Dios. Eso es, mis amigos, lo que nos toca. Muchos, tristemente, a veces no lo estamos haciendo, pero Dios nos está hablando hoy, mis amigos, a través de la palabra. Es tiempo de empezar a servir al Señor. Es tiempo de hacer lo que es del Señor. Y así no tendremos que echar la culpa a nadie por no hacer lo que es correcto. Último versículo, segunda de Timoteo 4, empezando ahí en el verso 3. Finalizo con este versículo. Preste atención, si no lo que dice aquí es sabiduría. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida enseñanza. Seguirán sus propios deseos
y buscarán a maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Wow. Rechazarán la verdad y irán tras de mitos. Esa es la verdad. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Muchos quieren ir y escuchar lo que les endulce el oído. Ojalá que usted no, mi amigo. Gracias a Dios porque usted está aquí y sigue fiel en esta iglesia, aun cuando a veces es doloroso escuchar la palabra de Dios, porque tal vez no la ponemos en práctica. Pero ¿sabe qué? Dios nos ama. La otra mitad de este versículo, empezando ahí, de este capítulo, empezando en el verso 5, dice: pero tú, como si nos estuviera hablando, más bien nos está hablando a nosotros, Iglesia Vida. Escuche, Iglesia Vida, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo por sufrir del Señor. Ocúpate de decir a otros la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Ahí está, Iglesia Vida, lo que nos toca a nosotros. Ahí está lo que debemos de hacer. ¿Que hay megafarsas? Las hay. Pero nosotros tenemos que hacer lo que le agrada al Señor. No estoy diciendo que somos la única iglesia en el mundo o que somos la única verdadera iglesia. No estoy diciendo eso. Gracias a Dios no somos la única iglesia que se predica la buena noticia. Hay muchas iglesias en el mundo que están predicando la verdad. Gloria a Dios por eso. Mi amigo, ahora le toca a usted ponerse más las pilas, estar más atento y estar más haciendo la voluntad de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a ir al Señor en oración. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo, pero Dios, tenemos que estar alertas y oramos, Dios, de estar alertas. Ayúdanos, Señor, danos esa hambre, ese deseo, Señor, de poder compartir el Evangelio, Señor, de poder hablar a otras personas la verdad que solamente en Cristo hay salvación. Dios, que esta iglesia sea reconocida por el amor los unos a los otros, que el fruto de esta nuestra iglesia sea un fruto grande, que tenga mucha abundancia, Señor. Dios, yo oro y te pido, Padre Celestial, que mis amigos hoy aquí presentes tengan en cuenta, Señor, en todo momento lo que han escuchado hoy a través de su palabra. Señor, que no podamos olvidar, Señor, la importancia y seamos, Señor, reales en nuestras vidas y entendamos, Señor, que hay un enemigo que es real, que no es una fábula, pero que Él no sea nuestro enfoque, que no sea nuestro enfoque esos falsos predicadores, que sea nuestro enfoque Jesucristo y su palabra, Señor. Mi amigo, tal vez usted está aquí hoy. ¿Sabe que el motivo por que usted está hoy aquí es Dios? El motivo por que usted está hoy aquí es porque Dios así lo quiso. Gracias a Dios por eso, mi amigo. Pero ¿sabes que entiende la necesidad de la verdad de la palabra de Dios? Si no pasas tiempo, mi amigo, con la palabra de Dios, necesitas ponerte al día. Dios está abriendo una oportunidad, mi amigo, para que usted sea humilde y reconozca que necesita más tiempo con la palabra de Dios. Necesita compartir más el mensaje de la buena noticia y empezar también a asumir las responsabilidades que como cristiano tiene. Mi amigo, como pastor, como humano, como hermano, por amor, Señor, a Dios y por amor que le tengo, simplemente me gustaría orar por usted. Tal vez usted está y ha enfrentado estas situaciones en su vida. Me dice: pastor, no estoy leyendo la palabra de Dios. Necesito más tiempo con la palabra de Dios. Necesito hablar más de Cristo a otras personas. Simplemente el hecho de invitar a otros que vengan a mi iglesia es lo que yo necesito. ¿Habrá alguna persona que me diga? Aquí está mi mano en alto. Por favor, pastor, ore por mí. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias, mi amigo. Dios le bendiga. Gracias, amiga, allá en el centro, aquí adelante. Gracias, Dios le bendiga. Necesito más lectura de la palabra de Dios. Necesito orar más, invitar más a personas a mi iglesia. ¿Lo está haciendo? ¿No lo está haciendo? Me gustaría orar por usted. Amén. Que Dios le bendiga. Joven atrás. Gracias. Muchas manos por todos lados. Pueden bajar su mano. Gracias. Dios le bendiga. Aquí, amiga, en el centro. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Gracias, amigo. Ahí al centro. Puede
bajar su mano. Muchas manos levantadas. Todos, cada uno de nosotros necesitamos más tiempo con la palabra de Dios. Mi amigo, tal vez esté usted en esta mañana y nunca ha tomado la decisión de aceptar la buena noticia, que es que Cristo es el Salvador y que Cristo tiene el poder de salvar tu alma y de rescatar tu vida. Si usted nunca antes ha tomado esta decisión, no va a poder enfrentar las situaciones de esta vida, no va a poder pasar tiempo con la palabra de Dios y orar si no tiene a Jesús como su fundamento, si no tiene a Jesús en su vida. Si usted nunca antes ha tomado la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, como lo dice su palabra ahí en Juan, me gustaría orar por usted. No tenga miedo ni vergüenza. Déjese ser llevado por el Espíritu Santo que le guía a la verdad. Y la verdad es que si no tiene a Cristo, necesita de Él. ¿Habrá alguna persona que me diga, aquí está mi mano en alto, pastor? Ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Habrá alguna persona? No tenga miedo, no tenga temor. ¿Habrá alguien? Vamos a continuar la oración. Señor, al finalizar esta oración, Señor, estamos pidiendo, Dios, que tus prioridades sean nuestras prioridades, Señor. Dios, que tú, que eres fiel, como dice tu palabra, Señor, nos enseñes cada día más a nosotros y a esta iglesia a ser fiel. Que nos ayude, Señor, a ganar a más personas para Cristo. En este año, Señor, tanto como el año pasado, hemos sido muy bendecidos guiando personas a Cristo. Esta misma semana, Señor, 2 jóvenes el sábado aceptaron a ti como tu Salvador. Doy gracias, Señor, por eso. Señor, tú eres bueno y eres fiel. Ahora te pido, Señor, que no nos permita, Señor, ser enredados o engañados por falsos maestros, por falsos engañadores, Señor. Que prediquemos valientemente, Señor, no importa las consecuencias, Señor, la verdad que hay en tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.